Hola, muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes este video para compartir algunas ideas también relativas al proceso que estamos llevando a cabo en nuestro Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Es importante conocer ya y poder comunicarnos mejor. Hasta el año pasado nos comunicamos a través de unos lineamientos, pero creemos que es bueno poder un poco ir cambiando los métodos ya y agregando efectividad a nuestro proceso de comunicación. Quiero decirles que en el breve diálogo que se suscitó con respecto a los primeros 2 días de clases, hubo algunas ideas y esta lluvia las he dispuesto en estos globos de cómic, ¿ya? Los chicos se meten antes a la clase. No sé cómo estará ahora, quizás, pero es importante que se haga una costumbre, ¿ya? Y que nosotros transversalmente podamos decirle a los chicos, es importante que termine la clase, se tomen su tiempo, pero luego entren a la siguiente clase con puntualidad, no antes y tampoco después. Las clases son extenuantes para el profe, ya eso es algo que, claro, efectivamente tenemos que verlo, conversarlo, ya han pasado algunos días, entonces quizás esto se reafirme, no lo sabemos, lo puede comunicar a usted para ver cómo lo podemos hacer. No puedo ver si estoy presentando. Es interesante ver esto y luego una profesora, me acuerdo que también propuso el hecho de poder trabajar con dos dispositivos, ¿ya? Pero también es un desafío poder corroborar esta situación, ¿ya? Luego dice, debemos reforzar el protocolo. Efectivamente, todos, cada clase, ya tenemos que ir recordando las normas básicas, ya de convivencia y también las normas básicas pedagógicas, ya al interior del aula virtual, ya. Los chicos han ido asumiendo poco a poco roles de modo espontáneo. Es muy importante que el profesor vaya generando también esos espacios como de autonomía, de liderazgo dentro de los estudiantes. La dinámica, ya una profesora nos comentó ahí que hizo una dinámica, lo que me gusta y lo que no me gusta del trabajo online. Esto yo lo considero muy valioso porque esto valida la emoción del estudiante. Esto no significa que tienen que estar necesariamente alegre de estar en esta situación, no, sino a partir de quizás desde este disgusto validarlo, pero también decir es posible trabajar esa emoción. Después dice que todos prendan la cámara. Eso tiene algunos pros y algunos contras, ¿ya? Por lo pronto, dentro de nuestro reglamento presentado, eh, 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 esto es relativo. Hay algunos casos que necesitamos al menos verlo unos minutos para saber que está ahí, que no está durmiendo, que no está debajo, digamos, de su frazada, pero es importante también considerar que a veces el contexto en el cual está el estudiante a veces es súper, digamos, con mucha necesidad económica y por lo tanto de pronto se siente pudor el estudiante. No podemos obligar a que prenda la cámara, por ahí salió ese otro comentario, ¿ya? Entonces tenemos que ir usando el criterio como profesores. Y era un poco lo que se decía antes, los chicos se meten antes a la clase, está repetido eso. Están muy felices por la asistencia, ya esto significa que está sobre un 85%, lo cual es un tremendo logro y eso es parte, digamos, del mérito de los profesores y tenemos que mantener esta atención, este desafío de las clases entretenidas y pertinentes en nuestro liceo. La migración tiene que ser pronto, la migración de los correos normales al correo institucional. Yo tengo algunas noticias después que comentar, pero es importante saber que ya estamos trabajando, ENITA está trabajando en esto, de poder parear ya los correos. Entendamos que la nómina que llegó desde SLEP llegó solo la nómina con los correos institucionales de los chicos el año pasado, pero no salía el curso. Por lo tanto, ahí Edna tuvo que hacer un trabajo como de parear el curso del estudiante con su nombre y su correo. Hay problemas con el links de algunos profesores, eso es importante también que lo vamos a ver luego. Que haya interacción, no solo exposición, es fundamental y yo les voy a sugerir luego una bibliografía para poder trabajarlo. La codocencia es una oportunidad importante para ver, para sacarle el máximo de provecho y a trabajar con el colega y se puede potenciar mucho la clase.
Luego hay algunos problemas con la proyección de video que hemos sabido que se subsanan alojando los videos en YouTube y colocando un hipervínculo en la diapositiva o haciendo clic o abriendo la ventana del navegador en YouTube. ¿Ya? Y el protocolo, lo habíamos mencionado, surge en la práctica. Claro, lo más efectivo va surgiendo en la práctica, tenemos que comunicarlo y después disponerlo en algún instrumento. Es importante también el consentimiento para grabar. Hace 3 días, el día viernes, nos enviaron un formato de protocolo desde el LEP para poder, digamos, que cada apoderado pueda subirlo, pueda colocar sus datos y de este modo nos resguardemos legalmente sobre el uso de imagen. ¿Ya? Este es un documento que queremos compartir con ustedes, que lo puedan leer. Cómo enseñar a distancia manteniendo la cercanía. Es un estudio bastante bueno que aúna toda esta información de la, digamos, de la enseñanza a larga distancia. Surgió el año pasado, ¿ya? Y bueno, hay harto como que ustedes puedan analizar, pero en realidad hay algunas sugerencias para el profesor de cómo puede preparar su clase, cómo prepararse para el contexto online, así desde su mente, ¿ya? Y también las características de un buen docente online: tiene que tener compasión, hay que escuchar, ser buenos oyentes, disponibilidad, flexibilidad, transmitir la voz propia, ¿ya? Y después, así, digamos, cómo plantearse ahí, ¿ya? Y cómo generar un trabajo en grupo, siempre en el contexto online, ¿ya? Es interesante este documento porque desde de un trabajo prácticamente cero, aúna todos los, digamos, toda una bibliografía para poder sentar una base teórica para la enseñanza online, ¿ya? Bueno, eso básicamente es lo que yo quiero presentarles de este documento. Vamos a volver ahora. Y señalar y recordar que al inicio del año habíamos visto este calendario se mantiene, ¿ya? Solo es importante aún como detallarlo y precisarlo. Nosotros al inicio de año, ya antes de los diagnósticos, del diseño de los diagnósticos, comenzamos la unidad cero. Esto quiere decir como, en el fondo, empezamos a retomar todo lo que debió haberse visto en 2020. Durante esta semana, desde hoy hasta el día viernes, estamos con los diagnósticos de asignatura. En la semana pasada vimos el día, ya con una aplicación de casi un 90%, un 86% por ahí para arriba, lo cual es bastante bueno. Hubo algunos problemas de plataforma. Luego en abril tenemos nosotros la nivelación, ¿ya? Y esa nivelación obviamente se construye sobre la base de lo que arroja el diagnóstico. Finalmente, estos diagnósticos que estamos tomando son una fotografía, diríamos, seria, clara y objetiva de todo el proceso que hemos llevado desde el 2020 hasta parte del 2021, ¿ya? Acá nosotros estamos realmente evaluando y levantando información veraz. Luego la nivelación y el monitoreo, los exámenes de competencia del 17 al 20 de mayo y la reenseñanza después. Ojo que el primer trimestre, lo señalamos, era como para quedarnos un poco en el 2020, ahí reforzando. Si ese mismo calendario nosotros lo llevamos a este detalle, nosotros tuvimos las pruebas TIA Mineduc, ya Diagnóstico Integral de Aprendizaje, la semana pasada. Esta semana estamos en los diagnósticos de asignatura. Cada asignatura y módulo está en sus actividades de diagnóstico, levantando información. Y también están los profesores retroalimentando el día, ¿ya? Y pronto tendremos ya los informes de resultados, seguramente hoy en la tarde. Seguimos la próxima semana la retroalimentación de los diagnósticos. Recuerden ustedes, acá es evaluar, luego retroalimentar, ¿ya? Y acá seguimos con la retro del día
y refuerzo del día para todos empezar el proceso de nivelación desde el 28 de marzo, un momento en el cual el REPA entonces aparece como un instrumento que aúna y articula los procesos educativos. ¿Ya? Esto es entonces el mismo calendario acá, pero detallado. Y acá, ojo, y esto es importante, la entrega de planificación del primer trimestre. El año pasado nosotros, cada uno de los profesores entregó una planificación ya del año en un formato trimestral. ¿Ya? ¿Por qué el formato trimestral? Porque el formato anual que nosotros manejamos es muy amplio, es demasiado, es muy, eh, o sea, es muy general. Por lo tanto, se les pidió en formato trimestral disponer más o menos el currículum, ya a la luz de los objetivos de aprendizaje priorizados. Y ahora, la diferencia de esta planificación del trimestre, del primer trimestre, es que vamos a tener nosotros evidencia empírica, objetiva, concreta, de dónde partimos con nuestros estudiantes, ¿ya? Y entonces, acá el 28 estaremos recibiendo en Drive esas planificaciones, que en algunos casos van a ser muy parecidas a las de la anual que presentaron dividida en 3 trimestres ya. En otros casos van a tener que ser un poco modificadas a la luz de los resultados, ¿ya? Es importante esto, lo que yo decía, esta planificación la tenemos ahora a la luz del diagnóstico el día y a través del diagnóstico del resto de asignaturas. Y entonces este nuevo proceso lleva a la planificación trimestral, ¿ya? En el formato trimestral que entregamos. Para quienes no se recuerdan, pero hay rudimentos y fundamentos importantes respecto al número de calificaciones. Les encargo a cada uno de ustedes que por favor envíen esta información lo más pronto posible, porque la primera clase uno tenía que entregarle a los estudiantes las formas de evaluar. Y acá, en este encabezado, ya que entonces introduce a estas tablas sobre tipos de evaluación y porcentajes, junto con su fecha aproximada, nos dice que el REPAR, es cierto, tiene un ciclo de 2 semanas, pero el REPAR yo lo puedo manejar en el sentido en que puedo aplicar un REPAR y luego una evaluación y la retroalimentación, o bien aplicar 2 REPAR y seguir con este ciclo, ¿ya? De tal modo que el REPAR es una base formativa, ¿ya? Y puede o no necesariamente constituirse después en una calificación. Eso queda a la luz del departamento. Por lo tanto, no significa que sacando el cálculo de la semana vamos a decir, tanto repar, sino más bien eso va a depender. Los repar van a depender entonces de los procesos de calificación que cada departamento tenga. ¿Ya? Si voy a pararme a hacer 2 evaluaciones con calificación en medio del trimestre, entonces obviamente los repar van a ser muy acotados, ¿ya? Es muy relevante y acá está la información referida a esos procesos, ¿ya? Cualquier duda, ustedes la pregunta, un llamado, no hay ningún problema, ¿ya? Y entonces es importante ver esta situación para que no haya duda alguna en la planificación. Otro tema relevante es lo que tiene que ver con Classroom. Ustedes la semana pasada recibieron una invitación a conformar una clase, algo así, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, porque ustedes quedaron enrolados en este Classroom institucional. Ya este Classroom institucional entonces tiene muchas más capacidades y otras utilidades. Yo me voy a meter al del primero A 510, ya todavía no hemos iniciado el trabajo, digamos, y hay personas que ya están siendo parte. Todos estos que están con, digamos, letra clara, oscura, son los que han aceptado esta invitación y están ya enrolados a la clase de Classroom, y estos todavía no han aceptado, y es importante que puedan aceptar esa invitación enviada a los correos institucionales.
Una vez que tengamos, estimados y estimadas, los correos de los alumnos, vamos a enviarles una invitación a los alumnos y los vamos a agregar acá, ¿ya? Pero para eso necesitamos tener los correos institucionales. Hay una sugerencia de poder empezar primero con desde segundos en adelante, debido a que los primeros no tienen aún los correos institucionales, pero está a la espera porque la semana pasada, el jueves más o menos, llegaron los solicitados por Rafael en primera instancia y se han solicitado los nuevos correos de aquellos chicos que se integraron, digamos, ya una semana después del inicio de clases. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros nuestro Classroom institucional, ya, y vamos luego en una próxima sesión a, digamos, dar algunos lineamientos generales del uso de Classroom, en el cual los docentes van a tener mayor autonomía. Recuerden ustedes que el año pasado era UTP quien subía el material y este año este material va a ser subido por cada profesor, pero obviamente siguiendo algunos lineamientos para seguir, digamos, una estructura más o menos común. Bien, estimados y estimadas, yo agradezco todo este tiempo, reciban un fuerte abrazo y nos estamos viendo.